En estos capítulos de Easy4Motion y en esta primera temporada queremos ayudar a todas las personas que nos oyen y que nos ven a conocer más acerca del tema de la electromovilidad. Estamos tratando de buscar y hacer conscientes a todo el planeta y a toda la gente de la necesidad de cuidar nuestro mundo. Esperemos con estos capítulos y esta primera temporada participar en eso. Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion y bienvenidos a nuestro primer capítulo de sostenibilidad, mundo verde y electromovilidad. Hoy nos sentimos muy halagados de iniciar nuestra temporada con manteles largos. Queremos dar las gracias por venir al licenciado Diego Monraz. Muchísimas gracias, Diego. Es un placer para mí tenerte aquí en este programa. Bienvenido. El gusto es mío, Fernando. Muchas gracias. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan en este momento y cuanto tiempo dure este podcast. Ojalá y sea primero muy atractivo, de interés y luego de mucha utilidad. Estamos con mucho gusto participando en el primero de los capítulos que esperemos que sean muchos, sobre todo de mucho interés, que se abra esto a una buena reflexión, discusión, respuestas también del público que nos escuche para seguir avanzando todos en algo que es relativamente nuevo. Estamos, creo que, en los orígenes, en los primeros pasos como humanidad que estamos dando a la electromovilidad. Estamos en un cambio de época y creo que es muy afortunado que se dialoguen estos temas, que se analicen desde diferentes ópticas y muy complacido en poder estar aquí inaugurando junto contigo, Fernando, este interesante podcast. Muchísimas gracias, Diego. Es un placer para Easy4Motion tenerte aquí. Platícanos un poquito, Diego, ¿quién es Diego Monraz? ¿Cómo se mete Diego Monraz al tema de la movilidad y, bueno, ahorita al tema que se está dando de la electromovilidad? Bueno, yo empecé en el año 2000 en gobierno, primero desde los municipios en Zapopan, por azares del destino, sin detenernos mucho en eso, fui a dar a una ciudad de Colombia, primero a Cali, Colombia, y en temas que eran más del municipio, tuve un contacto con los sistemas de transporte masivo que empezaban hace alrededor de 18 años a evolucionar, hace 20 años a evolucionar en nuestro país hermano como es Colombia, con quienes tenemos tantas similitudes, con quienes estamos muy agradecidos porque en estos años nos han asesorado, acompañado y apoyado mucho para comprender la relación tan estrecha que existe entre la movilidad sustentable y las ciudades sostenibles. Hay una estrecha correlación en todo el mundo, no desde ahorita, desde la antigüedad, de que haciendo ciudades compactas, cercanas, se convierten en ciudades de mejor calidad de vida, más competitivas, más atractivas para vivir, y por eso es que esas ciudades hoy son las líderes del mundo. Una ciudad bien conectada, una ciudad que nos permite llegar a nuestro destino de manera segura, accesible, asequible, a buen costo, se convierte en una ciudad donde yo quiero vivir. Eso lo empezamos a conocer en América Latina hace 20 años, es algo nuevo. Y hemos ido migrando de la planificación de las ciudades orientadas al transporte a tener un transporte más sustentable para tener ciudades más atractivas. Ahí empecé con estos temas hace 20 años. He sido secretario de Vialidad y Transporte hace unos años, ahora regresé como secretario de Transporte, misma oficina pero con diferentes matices de responsabilidades y en un gobierno muy interesante en materia de transporte público como ha sido este sexenio del ingeniero Enrique Alfaro aquí en Jalisco, que nos ha dado la oportunidad de explorar, de planear, de implementar, de aterrizar bastantes proyectos que a nivel nacional se convierten ya en punta de lanza, en líderes en muchos temas, precisamente como el de la electromovilidad. Ok, muchísimas gracias, Diego. Platícanos un poquito en tus gestiones que has estado ahorita en gobierno, en la primera etapa en transporte y vialidad y la segunda etapa ahorita como secretario de transporte. ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Cuáles han sido los máximos proyectos, vamos llamándolo así, que has hecho en un inicio para nuestra ciudad, en estos momentos ya para el Estado? ¿Y qué es lo más importante que ha podido aportar Diego Monraz a la movilidad del Estado de Jalisco? Bueno, hablo desde la primera persona porque soy el secretario, también porque es mi experiencia.
pero hay que entender que estos proyectos los hemos construido con grandes equipos de trabajo. No se puede gestar tanto una sola persona. Primero, tenemos un gobernador que es un ingeniero civil que le encanta construir, desarrollar y transformar el espacio público y los entornos y las soluciones de las ciudades. Es un ingeniero con una especialidad también en desarrollo metropolitano y por lo tanto hacer equipo con él ha sido muy afortunado para quienes estamos con la vocación, con el conocimiento, con la experiencia ya formada en temas de transporte y sustentabilidad. ¿Por qué? Porque las políticas públicas que no se transforman en inversión, pues tampoco las vamos a tocar nunca, no van a ser tangibles, no van a ser reales. Hay que meterle mucho recurso despuesito del talento. O sea, sí el talento, el conocimiento de qué se quiere hacer, el acompañamiento de buenos técnicos, de la sociedad organizada, de académicos, mucha gente ha ayudado para esta transformación que estamos viviendo en Jalisco en tan poco tiempo, en estos años, y por eso lo hemos hecho en colectivo. Es así como te doy un dato duro de la transformación del transporte en estos años. Hace 6 años, exactamente en agosto de hace 6 años, teníamos solamente 2 líneas de tren eléctrico, la 1, que es un poco más grande, la 2, que está corta, que es de media ciudad, y una sola línea de BRT, del macrobús de la calzada, que se me tocó gestionarlo, implementarlo hace 15 años. Pero hace apenas 6 años solo había 3 líneas de transporte masivo. Al terminar esta administración, se va a contar con la nueva línea 3, que nos tocó terminar y operar, el macro periférico, el sistema BRT más grande de la República de 42 kilómetros, y en proceso de terminación y pruebas operativas la línea 4 de tren eléctrico del sur de la ciudad al centro de Guadalajara. Es un crecimiento del 254% de kilómetros, que por primera vez la ciudad es conectada en sus 4 puntos cardinales. Guadalajara solamente estaba conectada de norte a sur, de centro a oriente, con el tren eléctrico. Hoy tenemos toda la periferia y tenemos la conexión con la línea 4 hasta el verdadero sur de la ciudad, cruzando el periférico hasta el centro de Tlajomulco. Debe de haber más proyectos de transporte masivo, se van a dejar proyectos ejecutivos también, nos da gusto dejar este legado para la siguiente administración. Proyecto ejecutivo para ampliar la línea 3, que los que vivimos aquí en el área metropolitana de Guadalajara nos quedamos con las ganas de que se concluyera hasta los límites de Tezistán y la carretera Colotlán. Se cortó apenas pasando el periférico. Ese proyecto ejecutivo se deja listo para implementar. El proyecto ejecutivo de la línea 1 del tren eléctrico para que corra 8 o 9 kilómetros más hacia el sur, también hacia Tlajomulco, pero más pegado hacia la zona de López Mateos y Camino Real a Colima. Y también, muy avanzado, se está trabajando con el equipo de transición del gobernador electo Pablo Lemos para trabajar en lo que será la línea 5, que conectará la zona del aeropuerto y el Salto a Guadalajara por la zona de Avenida Inglaterra, de la Minerva, y tomando hacia el poniente, hacia Zapopan, hacia el estadio de Akron de las Chivas. Bueno, te hablo de lo que se creció en 6 años y de lo que se deja listo para no perder el paso, claro, para no perder el ritmo. Porque si ya nos convencimos, ya vimos que sí es posible y ya estamos dando varios pasos, lo más lamentable sería volvernos a detener o a dar pasos para atrás. Viene continuidad con proyectos de transporte masivo, que por cierto, todos ellos tienen componentes de electromovilidad. Okay. O sea, que vayamos viendo que ya va para allá el transporte público. Y hace unos momentos, antes de entrar a este podcast, estábamos coincidiendo que la electromovilidad en lo individual es buena, pero en lo colectivo es mucho mejor. Okay. Las ciudades no se van a resolver en lo individual. O resolvemos, pensamos y ejecutamos en colectivo, en lo público, en donde podemos aprovechar de mejor manera la energía, el espacio, que también se ha vuelto el espacio público un lugar muy restringido porque cada vez somos más. O lo aprovechamos mejor o no vamos a poder salir a tener ciudades, como ya dijimos, conectadas
vivibles, con calidad de vida, competibles en nivel mundial. Excelente. Sí, esto último que acabas de decir es muy importante porque muchos pensamos nada más en enfocarnos en el tema ecológico, vamos llamándolo así, no generar gases invernaderos y que las ciudades estén más limpias. Más sin embargo, la calidad de la ciudad o la calidad de vida de la ciudad, si seguimos teniendo tráfico en el cual no podemos transportarnos de una manera sana y a gusto de un lado a otro, al final de cuentas que crea un caos en la ciudad, ¿no? Mira, Entonces, hoy se habla mucho del nearshoring, que es el acercamiento de las cadenas productivas hacia los grandes mercados, y nuestra posición de México y en el occidente del país de Guadalajara, conectando con los puertos marítimos más atractivos para el oriente y conectando hacia el norte, hacia el mercado más importante del mundo, que es Norteamérica, pasa por las empresas que se quieren venir a instalar a Jalisco o a México. ¿A qué ciudad se van a instalar? ¿A una ciudad que es insegura o a una ciudad que no tiene buena calidad de vida, que está contaminada, que cuesta mucho trabajo y dinero moverse en ella, o a ciudades mejor conectadas, más agradables, más vivibles, más a gusto? Tú como ejecutivo, como CEO de una empresa, ¿dónde te vas a ir? También eso pasa por ser competitivos. Hoy ser competitivos significa tener ciudades con rostro más humano, ciudades más competitivas, más accesibles y que de verdad te llamen a vivir en ellas. Porque aquí en esta ciudad de Guadalajara no vivimos robots, vivimos personas que nos gusta tener también buena calidad de vida. Y los visitantes que vienen a invertir y a quedarse en nuestras ciudades, que hay mucha inversión china, europea, norteamericana, también ven en una ciudad como Guadalajara un excelente lugar para vivir con todos sus atractivos que tiene, pero también una ciudad en donde no pasemos 3 o 4 horas embotellados en la calle, respirando smog y sufriendo en estas ciudades. Eso es bien importante para que sigamos siendo la ciudad más atractiva para la inversión. Jalisco se ha convertido en este año en el mayor generador de empleos a nivel nacional. Somos ya una potencia regional a nivel mundial y creo que mucho va a tener que ver por esa infraestructura bien invertida, técnicamente bien invertidos esos pesos y centavos para que sí tengamos ciudades con ese nivel de competitividad. muy interesante todo lo que nos comentas, Diego. Eh, Una de las soluciones, como bien lo dices, es el transporte masivo que tenemos que solucionar en las ciudades para darles una mejor calidad de vida. Pero enfocándonos un poquito en la electromovilidad, me ha tocado muchos usuarios que me dicen, oye Fer, no quiero en estos momentos cambiar mi carro porque no hay puntos de carga, los suficientes puntos de carga para transportarme entre ciudades o de un pueblo a otro o distancias largas, ¿no? No hay que olvidar que un carro puede dar, un carro eléctrico, entre 300, 350. Claro, hay carros hasta de 1000 kilómetros que ya están sacando, sobre todo las empresas chinas. Pero en transportes de aquí irme, por ejemplo, hasta Puerto Vallarta, bueno, de alguna manera se puede complicar el asunto. Como gobierno, en la parte de movilidad, ¿qué se ha pensado para fomentar? Yo de repente digo, bueno, pues ¿qué es primero, el huevo o la... Entonces, ok, si no hay cargadores instalados por la iniciativa privada, porque no hay mercado o porque no hay gente que vaya a cargar. Pero luego si compramos carros, pues no hay dónde irlos a cargar. Entonces yo creo que esto tiene que ir de la mano entre iniciativa privada, usuarios, gobierno, para ir dando pasitos poco a poco e ir motivando el tema de la electromovilidad. ¿Qué nos comentas tú, A Diego? ver, dejando quizás a un lado para otra discusión la parte financiera y concentrándonos en los fierros, habría que poner la mesa en 3 patas. El material rodante, sea para lo privado o lo público, los cargadores, toda esa infraestructura de electrolineras, y tercero, la generación de la energía. Claro. Tenemos esos 3 elementos claros para entender la electromovilidad. Vámonos de lo general a lo particular o de lo macro a lo micro. ¿Electricidad producida de dónde? ¿De quemar carbón? ¿Qué estamos ganando? Claro. Es una simulación. Necesitamos, y hoy, exactamente el día de hoy, que estamos como referencia a 26 de agosto, acaba de anunciar la presidenta electa Sheinbaum un buen perfil para Pemex. Esa es una buena noticia. Parece que ahí sí viene un cambio atractivo en este país que nos tenía 6 años muy desilusionados en volver a voltear a las energías limpias.
a las energías renovables. Y ya se empieza a hablar de eso a partir de hoy. Pero este sexenio no lo tuvo. Volvieron décadas atrás a quemar carbón para producir electricidad. Claro. Olvídate ya siquiera de estar quemando gas o gasolina, se fueron pasos para atrás. Sí a las energías limpias para que después, con buena distribución a través de la CFE y de la participación público-privada en generación y transmisión de energía, tengamos más infraestructura de electrolineras. Para lo público, lo privado, para pasajeros y para carga. Se necesita para todo. Hoy también hay una fuerte presencia ya del mercado de tractocamiones eléctricos e híbridos, y eso también ya es una realidad. Cada vez va a haber más oferta de transporte de carga en camiones y trailers eléctricos. Entonces necesitamos el segundo componente, que son electrolineras. Por aquí tengo un dato del promedio que se tiene considerado a nivel mundial de electrolineras. Se dice que el promedio mundial son 153 cargadores públicos por cada 1,000 vehículos eléctricos o híbridos conectables. Ajá. Este es un dato interesante porque entonces hoy tenemos ya que entender cuántos vehículos vamos a calcular, a presupuestar que se van a vender en México en el 2025, e ir preparando esa cantidad de cargadores. Claro. Y distribuyéndolos bajo qué esquema, falta el cómo, a través de nuestras ciudades. Los concesionarios de carreteras deben de participar en ello. Los gasolineros o los suministradores de combustibles que ya están empezando a migrar también al suministro de energía eléctrica, como por ejemplo ahora Acron, que hizo el anuncio de que ya está entrando también, y lo vamos a ver como en Europa principalmente, donde ya hay gasolineras a un lado de las electrolineras, o sea, se empieza a hacer mixta la forma de suministrar energía. Y tercero, también a los vehículos de carga pesada. Teniendo esta red de electrolineras que atrás vienen de fuentes generadoras de energías renovables, entonces ahora sí, a ti o a mí se nos va a hacer más atractivo decir, compro un vehículo híbrido eléctrico conectable o autobuses de pasajeros o de carga también eléctricos, porque si no se convierten en usos solamente urbanos. Aquí en la ciudad no hay mayor problema, en tu casa puedes llegar a conectarte en algún centro comercial, en alguna agencia de autos. Pero sí, recorrer más de 250 kilómetros de carretera es muy riesgoso hacerlo en un vehículo 100% eléctrico conectable. Ahí es en donde se limita mucho su participación. Entonces, creo que por eso estamos todavía en la versión 1 de la electromovilidad, donde esperemos que retome la CFE y el Estado mexicano la rectoría en este tema y empiecen a proponer cuántas electrolineras van a apoyar con subsidio o de instalación propia o en conjunto con la red de gasolineras que hay en el país. Ese es el segundo eslabón. El tercero, pues ya es qué auto escoges. Hoy hay muchas opciones. O qué tracto o qué autobús escoges. La primera ruta eléctrica de transporte de pasajeros en México fue en Guadalajara. Nosotros estamos convencidos y nos prestamos a ser punta de lanza para romper con el no se puede, con el paradigma de no es negocio, no va a salir, no hay forma de que lo hagamos. Ya lo rompimos, detrás de nosotros ya vienen más. La Ciudad de México ya metió también autobuses 100% a baterías, vienen otros estados del país, ya está Yucatán también metiendo en Mérida, vienen también en el Bajío, en el norte del país, sabemos que tanto Hermosillo como Nuevo León, como Tijuana, varios empiezan ya a explorar el tema, pero apenas hace 2 años estábamos dando nuestros primeros pasos en electromovilidad de pasajeros en zona urbana aquí en Guadalajara. Muy bien, todos estos avances que se han tenido tanto en Guadalajara siendo punta de lanza, ahí me tocó conocer un poco del proyecto que tuvieron de los primero 38 camiones. Así es. Excelente, un proyectazo. Y de ahí se han venido, me tocó conocer el proyecto también de Mérida, de alguna manera. Conozco gente para que se intervino en el proyecto de la Ciudad de México. Todo esto ha ido creciendo, un proyecto muy interesante para Monterrey también, dirigido desde el gobierno pasado, de alguna manera, y van caminando todo esto muy bien. Yo creo, como bien lo mencionas, tiene que ser una suma de esfuerzos de varias áreas. No podemos transportarnos en un vehículo verde cargándolo con carbón, por decirlo de esa manera, ¿no? O con energías fósiles. Tiene que ser desde la generación, una generación verde, una transmisión eficiente, hasta los cargadores. Ahorita mencionaban, por ejemplo, leí el otro día un artículo en California,
en donde mencionaban que en esta primera etapa probablemente los carros híbridos, eléctricos, enchufables, sea la mejor opción en estos primeros años, mientras va creciendo la red de carga y las generaciones de alguna manera limpias, ¿no? Sí, los primeros pasos son los más difíciles. Toca subsidiar y toca abrir brecha. Así fue la primera ruta 100% de autobuses eléctricos en Guadalajara, en el país, en donde nos tocó entender cómo se hacía la construcción de los cuartos eléctricos para suministrar la electricidad en 2 electrolineras que pusimos. Tenemos 2 bases de carga aquí en Guadalajara dentro de nuestro sistema del tren eléctrico. Eso nos facilitó dar el primer paso desde el Estado y con una empresa dedicada ya a la electromovilidad desde hace 35 años, como es el CITEUR. Ahí instalamos estos 2 centros de abastecimiento, que son 2 puntos desde donde lanzamos los autobuses todos los días a las 4:30 de la mañana. Esta ruta eléctrica ha sido un éxito, ha crecido muy bien, ya mueve alrededor de 12,000 usuarios por día. Y desde julio del 2021 empezó en Periférico Norte nuestra primera ruta de mi transporte eléctrico. Ha recorrido más de 9,800,000 kilómetros. Ya tenemos experiencia, ya sabemos bien cómo calibrar las cargas, cómo mantener bien las baterías. En este año, los autobuses que fueron arrendados con todo y sus cargadores ya pasan a ser propiedad completa del organismo del Estado. Sí. Y ahora lo que sigue es ver qué tenemos que hacer en los próximos años para seguir invirtiendo en electromovilidad. Y había hablado hace rato de que íbamos a dejar a un lado la parte financiera, pero también hay que explorar mucho eso. Cómo acercarle financiamiento, arrendamiento a transportistas, a concesionarios, tanto urbanos como foráneos, para que también participen en la electromovilidad de transporte de pasajeros. Creo que ese es otro gran reto donde también los primeros pasos tienen que ser con un empujón de ayuda, con subsidios, con financiamientos blandos, con capacitación, con acompañamiento, con técnicos como ustedes que también requieren quitar temores que existen de cómo le voy a entrar a la electromovilidad, algo que para mí es desconocido. A nosotros ya nos costó 2, 3 años transitar en esto, va a la parte privada y creo que ahí también organismos y empresas como las de ustedes, que también sé que trabajan en colectivo con cámaras y con organizaciones empresariales, estar muy cercano de la industria del transporte de carga y de pasajeros para ir conociendo este nuevo lenguaje y este nuevo mundo de la electromovilidad. Es un mundo muy amplio, un mundo que, como bien dijiste al principio, se está iniciando, estamos en pañales. Algunos me mencionan, oye, este negocio pues apenas vas a vender 1 o 2 cargadores de vez en cuando. Sí, pero es un negocio en el que tenemos que meternos de una vez, porque tenemos que irnos conociendo y las reglas del juego todavía no están bien escritas. Por ejemplo, en el tema de la venta de la energía, todavía hay sus bemoles para poderlo hacer, está un poquito limitado, pero el día de mañana yo veo un país, México, en donde podamos comercializar esa energía hacia los carros, hacia los camiones, que la podamos generar de alguna manera verde y podemos utilizarla también para nuestro propio uso. Eso es lo que yo ya lo vi ahorita, me tocó hacer un viaje en el extranjero y me tocó ver, como mencionas, una gasolinera y al lado, en la siguiente hectárea, ya la electrolinera con un nuevo centro de conveniencia, donde la gente llega, está media hora y tiene unos restaurantes, una serie de cosas, unas amenidades mucho más grandes que antes porque pasa más tiempo ahí. Y es otra forma de vivir ahora, ¿no? De otra forma en donde la gente tiene que acostumbrarse a estas nuevas rutas, a estos nuevos estándares que hay en el mercado, ¿no? Y cuando hablaba de los subsidios y los apoyos de algo tan nuevo, también tiene que ver con acostumbrarnos y no tenerle miedo a diferenciar los costos. No es lo mismo un litro de diésel para una unidad de transporte público que mueve a 50 personas que un litro de diésel para una persona que va en su carro solo. Claro. No debería de costar igual, debería de estar más subsidiado para quienes mueven más personas. Igual el kilowatt hora debería de ser más económico para quienes dan un uso en colectivo, porque repito y reitero, solo lo colectivo va a salvar nuestras ciudades. Claro. Hay que subsidiar eso y hay que ponerle una sobrecarga a lo individual. Al lujo de ir yo solo, con mi aire acondicionado, la música que yo quiero, con 9 metros cúbicos de espacio, queriendo ocupar un lugar que nos corresponde a todos. Creo que también por ahí, en otros capítulos, ojalá y se pueda discutir también sobre Por supuesto que sí, Diego. Tomamos nota y lo ingresaremos en los siguientes capítulos. Es un mundo muy amplio
y cada vez que va creciendo esto, a mí me impresiona que cada semana que voy a diferentes cursos, asambleas, leo diferentes artículos, cada vez va evolucionando más y cada vez se prestan nuevas ideas, porque, como vuelvo a decir, no está nada escrito todavía sobre este mundo de electromovilidad, los negocios, la infraestructura, todo lo demás. Por último, Diego, me gustaría que nos platicaras, sobre todo, quiero enfocar mucho la parte última de los podcasts, a los nuevos emprendedores, los nuevos estudiantes o técnicos que quieren emprender en la vida, gente joven, que también puede ser gente, bueno, adulta, pero que quieren emprender. ¿Qué recomendación, tú que has estado en el mundo pues, de los grandes proyectos, de las grandes inversiones, qué recomendación les darías a este tipo de gente o a esta gente para que se motivaran a seguir adelante, a sacar adelante? Bueno, pues yo creo que los que nos están escuchando es porque les interesa el tema. Ese es un buen primer paso. Interesarse y especializarse en algo. ¿Cómo te especializas? Lo estás haciendo tú mismo. Estudiando, leyendo, acudiendo a espacios técnicos que te aporten, ir avanzando en los conocimientos nuevos, en las nuevas tecnologías. Invitarlos a que lean, a que estudien y a que se metan también a pedir la oportunidad de conocer empresas con un alto contenido tanto de talento humano como de desarrollo tecnológico. Las hay en Jalisco, es una buena noticia. Jalisco es el Silicon Valley de México y afortunadamente para los que nos escuchan en Guadalajara o los que están en México y quieran también venir para acá, tenemos todo tipo de empresas de desarrollo, tanto de software como de hardware, y que estamos siendo muy atractivos a nivel mundial para seguir trayendo más talento. Hay que especializarse, hay que meter la parte del talento, mucha dedicación, mucha disciplina, mucha terquedad en el tema y darnos cuenta de que sí es posible. En Guadalajara y en Jalisco están sucediendo cosas que eran imposibles en otros tiempos o en otros lugares. Sí se puede, somos un ejemplo a nivel nacional de ello y creo que con esa dedicación, como la que tú estás poniendo, eres un buen ejemplo para los jóvenes. Así se debe de hacer las cosas, sin miedo, porque sí es posible y porque a nivel mundial Jalisco está haciendo cosas que a nivel internacional apenas lo están haciendo. Ya no estamos tan rezagados. En transporte ya enseñamos a varios países cómo hacerlo. Igual en desarrollo tecnológico, en desarrollo de software, no se diga en desarrollo de películas animadas, de microcomponentes, de construcción tanto de motores para aviones como de vehículos de alta gama. Jalisco lo está haciendo, es posible. Ojalá y así nos animemos como lo siguen haciendo otros a nivel mundial y que lo estamos desarrollando muy bien también aquí en nuestro local. O sea, sí se puede, hay que meterle talento, pero también mucha dedicación. Muchísimas gracias, Diego. Vuelvo a agradecerte que hayas aceptado el venir a nuestro inicio. Te recibimos con manteles largos. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás. Como te he dicho, eres un gran amigo, pero mejor ser humano. Muchísimas felicidades. Igualmente, Fernando, ojalá y sea un buen inicio este podcast y si nos vuelven a invitar, veamos cuál fue el punto de partida y ver en dónde se encuentra. Muchas felicidades y ojalá y la electromovilidad, las ciudades sostenibles sigan siendo un atractivo para jóvenes y para empresarios, emprendedores, ingenieros como ustedes, porque juntos lo tenemos que seguir haciendo posible. Muchísimas felicidades por este programa y por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. Los invitamos a que nos sigan en los siguientes podcasts. Vamos a tratar todos estos temas que nos sugirió en este caso Diego y todos los que tenemos. Es un mundo muy amplio. Quién sabe cuándo vayamos a acabar con los podcasts, pero bueno, vamos a seguir trabajando en esto porque todos queremos un mejor lugar donde vivir. Todos queremos dejar un mejor lugar para nuestros hijos. Muchas gracias.